Mateo capítulo 4. Probablemente si usted piensa, si tal vez, ¿verdad? Tal vez tiene la pregunta, la inquietud, pastor, ¿de qué sirve de que obliguen a los jóvenes a dar gracias a Dios? Bueno, número uno, pues todos tenemos cosas que agradecer. Nosotros nomás le estamos dando un empujoncito, ¿verdad? Para que den gracias a Dios. Número dos, es de bendición escuchar sus acciones de gracias, ¿verdad? Es de bendición escuchar lo que Dios hace en la vida de los jóvenes. Y número tres, pues es bien divertido verlos, ¿verdad? Que los sorprendemos. Entonces, por eso. Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11, vamos a leerlo alternadamente. Dice la escritura: porque Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Juntos, el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Vamos a estudiar en la Biblia en esta tarde acerca de la tentación. Antes de orar, y me gustaría saber cuántos no alcanzaron hoja. Levanten la mano si alguien se quedó sin hoja. Uno. ¿Usted tiene? Hermana Cuquita, ¿no tiene? Ah, todavía. Ok, muy bien. ¿Alguien más no tuvo hoja? Levante su mano. ¿Alguien le falta? Muy bien, muy bien. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por esta tarde, por el culto que hemos estado teniendo. Gracias, Señor, por poder escuchar cómo tú sigues bendiciendo a cada uno de tus hijos, cómo tu protección sobreabunda, de cuántas cosas, Señor, ni siquiera nos enteramos de que tú nos has cuidado. Y te damos gracias, Señor, por todas ellas. Gracias por tu palabra, porque la podemos tener libremente, porque la podemos leer, escudriñar, meditar y a través de tu Santo Espíritu entenderla. Y te ruego, Señor, ahora por eso, porque tu Santo Espíritu hable directamente a nuestro corazón a través de tu palabra y nos fortalezca y nos capacite y nos ayude, Señor, a seguir adelante, siempre bien tomados de tu mano y nunca alejándonos de ti. Háblanos, Señor, por favor, en esta tarde, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, puede tomar su lugar, hermanos. Gracias. La tentación. Muy bien. Antes de iniciar, hermano, tenemos muchos versículos que leer y no quiero tardarme demasiado. Así que les voy a pedir, por favor, de su ayuda para leer algunos de estos versículos y podernos ir rápidamente. Entonces, si usted me va a ayudar con la lectura, levante su mano y le doy un versículo para la hermana Coquita. 1 Corintios 10:13, es el que está en el número 1. ¿Quién más? Hermano Blas. Hebreos 2:18. Misael, Hebreos 4:15. Leo, Santiago 1:23 y 24. Salomón, Mateo 26:41. Keilita, Romanos 13 y 14. ¿Quién más? Hermana, Primera de Corintios 9:27.
hermana Tere, pues Santiago 1:12. Luego, Gelis, Santiago 4:7. Sí voy ahí, ¿verdad? Sí. ¿Alguien más? Andrea, Romanos 8:13. Sí, voy ahí, ¿verdad? ¿Quién más? Luis, ¿traes Biblia? Colosenses 3:5, Luis. Colosenses 3:5. Luego vamos a volver a leer Santiago 1:12 para que esté listo a quien le di Santiago 1:12. Y luego, ¿quién más? Jaimito, Santiago, luego piensan que hermano Jaime. Santiago 1:2 y 3. Es que es de cariño, que nos conocemos de casi toda la vida. ¿Y quién más? Uno más, me queda uno. ¿Tú, Alam? Segunda de Corintios 12:9. Muy bien. Entonces, hermanos, la tentación. Levanten la mano todos los que han sido tentados alguna vez por el pecado. Tentación. Muy bien. Ahora levanten la mano quien tuvo una tentación a pecar hoy. El día de hoy. Yo sí estoy levantando mi mano, no nomás estoy dando el ejemplo. ¿Cuántos fueron tentados hoy? Muy bien. ¿Y los demás cómo le hacen? ¿Verdad? Pues todos somos santos, pero nos tienta el diablo. Muy bien. La primera interacción que el hombre tuvo con alguien que no era Dios, fíjese bien, la primera interacción que el hombre tuvo con alguien que no era Dios fue en el mismísimo huerto de Edén, durante la tentación. Génesis 3, capítulo 1 al 6, nos narra la tentación, que la serpiente era astuta y vino y habló con Eva. Y ahí tenemos la tentación. Dice, esta tentación fue el camino hacia el pecado y nos muestra un muy claro principio bíblico. Cuando dejamos de hablar con Dios, o cuando dejamos de andar con Dios para hablar con alguien más, el resultado generalmente será la tentación, que deriva generalmente en pecado. Entonces, ¿cuál es la clave para ser tentados menos? Ahí está, listo, ya nos vamos. ¿Verdad? Esa es la clave, Ahora vamos a estudiarlo en la Biblia. Primero de Corintios 10:13. ¿A quién le di primero? Sí, hermana Coquita. Muy bien. Cuando leemos este versículo, hermanos, debemos de poner mucha atención para que lo podamos leer correctamente. Este versículo, pregunto, ¿este versículo dice que Dios da la tentación y además da la salida? Fíjese, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Quiere decir que Dios da la tentación, nada más que también da la salida? No, no quiere decir eso. Aun cuando lo leemos ahí, no porque en el griego está oculta la enseñanza, no. Aún leyéndolo en el propio español, no es eso lo que el español dice. Dice la Biblia que no nos ha sobrevenido ninguna tentación. Ya de por sí, la Biblia dice, yo sé que son tentados, ¿cierto? La Biblia ya da por hecho de que sufrimos tentación. Pero dice, Dios es fiel. No te va a dejar ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que
juntamente con la tentación que ya te vino, por otro lado, Él te va a dar la salida. Entonces Dios no da la tentación. Ahora, pregunto, ¿Dios impide que seamos tentados? No, no. Eso es algo que debemos de tener bien claro, hermano. Algo que debemos de tener bien en claro es que Dios no impide que seamos tentados. Por eso, como adultos debemos de cuidar nuestra vida. ¿A dónde vamos? ¿Con quién andamos? ¿Qué vemos? ¿Qué lugares frecuentamos? Porque aunque somos adultos, somos tentados. Y Dios no va a impedir que seamos tentados. Ahora, como padres de familia, no podemos confiar en la carne de nuestros jóvenes. Si no debemos de confiar en nuestra propia carne, ¿cómo vamos a confiar en la de nuestros hijos? ¿Verdad? Ay, papá, mamá, ¿me das permiso de ir con mis amigos a X cosas? ¿Cuál es la respuesta nuestra? No. ¿Me das permiso de ir? Y la respuesta es no. No tengamos miedo de decirles no. Ay, es que me estás, ¿cómo dicen hoy en día? Sobreprotegiendo. Me estás prohibiendo. No, pero hoy usan otras palabras más acá. Ay, me estás violentando, ¿verdad? Estás violentando. ¿Quieren ver violencia? No, estás violentando. No. ¿Sí? ¿Tenemos el derecho de decirle a nuestros hijos no? No, hermano, no se ve desde ese punto de vista. No es derecho, es una obligación de parte de Dios. Porque los hijos nos dicen, ¿con qué derecho me lo prohíbes? Bueno, pudiéramos darle muchas razones, ¿verdad? Pues porque soy tu padre, porque soy tu madre, porque te mantengo, porque eres más joven que yo. Porque siendo joven, dijo el hermano Jerry, los jóvenes son tontos. Yo no lo dije, fue el hermano Jerry Shaw. Ya no le pueden reclamar porque ya está con el Señor. Un día que lleguen allá se pelean con él. Pues podemos decir muchas cosas, argumentar los derechos que tenemos, pero no es el asunto de derecho, es asunto de obligación, porque a los derechos los podemos renunciar, ¿sí o no? Si yo como padre tengo el derecho de regañar a mis hijos, como derecho puedo renunciar a ese derecho, pero no ese es el asunto. El asunto es que yo tengo una obligación, y como obligación, ¿puedo renunciar a esa obligación? No, claro que no. No puedo renunciar a esa obligación. Entonces, no dice la Biblia que Dios da la tentación, sino que dice que Él ya sabe que somos tentados. Entonces lo que hace Él es que como Él es fiel, no nos va a dejar en una tentación que no podamos resistir. ¿Y qué hace? Nos da una salida. Siempre nos va a dar una salida para que nosotros podamos soportar. Entonces, letra A, la tentación en sí misma no es pecado. Si usted es tentado, ¿ya pecó? ¿Por ser tentado? No, en este sentido no. Un poquito más adelante vamos a ver que sí. Pero en el sentido general, la respuesta es no. Si soy tentado, no por sí mismo, la tentación es pecado. ¿Por qué no? Vemos el ejemplo que ya leímos ahorita al inicio de Mateo capítulo 4. ¿El Señor Jesucristo fue tentado? Sí, pero no solamente fue tentado aquí en Mateo 4, sino veamos lo que dice, escuchemos qué dice Hebreos 2:18. Está hablando del Señor Jesucristo y dice que Él mismo padeció al ser tentado. Luego Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno
Fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Yo no les puedo poner ahí ejemplo porque luego decimos cosas absurdas, pero Cristo fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice ahí, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Les voy a poner un ejemplo. El día de ayer estuvimos en la reunión familiar que les digo con mi tía Chela, ¿verdad? Y hace unas semanas atrás, ¿se acuerdan que fue un funeral de mi primo Salomón? Mi primo Salomón es hijo de mi tía Chela. Entonces, yo puedo decirle y que sea literalmente verdad, tía, sé por lo que usted está pasando, la entiendo perfectamente. ¿Puedo yo decirlo? O sea, puedo decirlo, pero ¿sería verdad? No, porque yo no he pasado por esa experiencia. Entonces, sí puedo decirle, tía, entiendo mentalmente que su dolor es muy grande y la acompaño en su dolor. En lo que a mí me corresponde, la acompaño. Es mi primo también, cierto, la pérdida. Pero nunca, o sea, ahorita yo no me puedo poner en sus zapatos porque no sé y Dios me conceda nunca saberlo, ¿verdad? Tenemos esa limitación. Yo no lo he experimentado, así que no le puedo decir, te entiendo perfectamente. Ese no es el caso del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, dice la Biblia, que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, ¿es posible ser tentado y no pecar? Sí, claro que sí. Es posible, porque aquí la Biblia dice que siempre Dios nos dará la salida. Hace años un muchacho me llamó, ¿verdad? Un antiguo estudiante del Instituto Bíblico, no le digo quién es porque era compañero de Jaime y luego ustedes van a descubrir quién era, ¿verdad? Entonces, me habló un día y dice, pastor, ¿qué crees, pastor? Me dijo, me encontré en la plaza a fulanita y entonces que me dice que nos vayamos a tal parte y todo, y yo dentro de mí dije, no, eres cristiano, no puedes caer en la tentación. Y que le digo, no, porque soy cristiano, y que me vengo, pastor, dice, y no fui, y hasta yo mismo me sorprendí, porque dije, wow, mira qué buen cristiano soy. Bueno, primero lo felicité porque resistió la tentación, y en segundo lugar lo guié a la verdad. Resistió la tentación porque es un súper buen cristiano. ¿Saben por qué resistió la tentación? Porque escuchó la voz del Espíritu Santo. Tenía poquito tiempo que habían terminado el instituto bíblico. Estaba muy lleno de la palabra de Dios. Estaban muy llenos de conocimiento. Estaban muy llenos de memorización, de exámenes, de todo. Estaban llenos de la palabra de Dios. Así que cuando llega, entonces le dije, a ver, primero ya le que los felicité primero y todo, le dije, pero ¿en qué pensaste cuando te estaba diciendo? No, dice, pensé en la clase que nos dio el otro día. Esa es la labor del Espíritu Santo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos recordaría todas las cosas. Entonces ahí es donde el Espíritu Santo hace su trabajo, nos da la salida. Pero para empezar necesitamos entender, número uno, dijimos, Dios no es el que está dándonos la tentación. Número dos, es fiel y siempre nos va a dar una salida. Número tres, les dije, ser tentados en sí mismo no es pecado. Número dos, de los números romanos. Número dos, ¿sí les dije ahí en el número uno qué es? Jesús fue tentado. Jesús fue tentado. La tentación en sí misma no es pecado. Número uno, Jesús fue tentado. Número dos, Romanos, Santiago 1, 23 y 24. De pie, por favor, Leo. Santiago 1, 23 y 24. Entonces me equivoqué en la cita. Déjalo, veo para corregirla. Sí, estoy equivocado. 13 y 14, Leo. Santiago 1,
13 y 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Muy bien, ahí está ya declarado completamente lo que hemos dicho, ¿verdad? Aquí declara la Escritura abiertamente que Dios no puede ser tentado y Él tampoco tienta a nadie. Pero luego dice el 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Eso quiere decir, hermanos, letra A, que la tentación la debemos evitar y la podemos evitar. ¿Podemos evitar las tentaciones? Sí. ¿Todas? Pues tal vez no todas, porque hay cosas que están fuera de nuestro control, ¿cierto? Hay ocasiones que está la tentación fuera de nuestro control y de repente nos encontramos en un momento inesperado donde somos tentados. Pero en general, la tentación es algo que debemos evitar. Debemos de evitar la tentación. ¿Cómo podemos evitar la tentación? ¿Cómo podemos capacitarnos, prepararnos de antemano antes de que la tentación llegue? Para que cuando nosotros veamos venir la tentación, en lugar de pararnos firme y resistirla, que debemos hacerlo, pero antes que eso, lo mejor es evitarla. ¿No dice la Biblia en Proverbios? El avisado ve el mal y se esconde, o se aparta, dice otro versículo. Pero el simple pasa y recibe el daño, ¿no? Entonces se está hablando de la tentación. El avisado ve el mal. O sea, está hablando de la tentación. Muchas veces la tentación se ve venir. Ya de antemano ya sabe uno, voy a ser tentado. Entonces hay que mejor, en lugar de decir, sí puedo, ¿verdad? Soy como Sansón. Al cabo que échenmelo, yo puedo. Acuérdense qué le pasó a Sansón. Dice la Biblia que fue reducido a mortal angustia. Su alma fue reducida a mortal angustia, ¿verdad? Y entonces, por más fuertes que nos creamos, de hecho la Biblia dice que si alguno piensa que está firme, mire que no caiga. Entonces, lo mejor siempre es evitar la tentación. Número 1, ¿cómo la podemos evitar? Mateo 26, 41. Ahí está. ¿Qué debemos hacer? Velar y orar. Velar y orar. Velar significa que debemos de darnos cuenta, lo que dice Hebreos, que nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿Por qué? Híjole, no me acuerdo bien cuál es el pasaje. Déjenlo, busco en mi concordancia así rápidamente. No es Hebreos. 2 Corintios 2:11. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos sus maquinaciones. Entonces, nosotros tenemos que velar. Velar significa, no te olvides de que el diablo siempre está en guerra contra ti. Velar, está atento, no bajes la guardia, ¿verdad? Siempre debemos de saber, un día de estos el diablo me va a tentar, el diablo me va a querer tumbar, el diablo me va a querer destruir, el diablo me va a querer matar. Entonces hay que velar, hay que estar atentos. Dice velar y orar. No podemos seguir viviendo si no estamos orando, porque si nosotros no oramos, no estamos cultivando nuestra vida espiritual, y entonces el diablo, cuando viene y nos tienta, o nuestra propia concupiscencia nos tienta, pues nos agarra desprevenidos, sin el arma espiritual en la mano, y entonces vamos a sucumbir ante la tentación. Pero ¿cómo evitar la tentación? Número 1, velar y orar. Número 2, Romanos 13, 13 y 14.
Muy bien. Mire, no le voy a pedir que alguien me dé un ejemplo, pero ¿cierto o no? Que cuando nosotros estamos batallando con un pecado, porque todos batallamos con pecados, ¿verdad? Y luego de repente hay cierto pecado que uno tiene muy arraigado. Puede ser un vicio, puede ser una mala práctica, o puede ser algo, que tiene uno un pecado muy arraigado ahí. Y llega al punto cuando Dios nos trae convicción a nuestra vida que tenemos que dejar ese terrible pecado y lo dejamos. Por la gracia de Dios. Algunos puede ser en pocos días, a algunos les toca semanas o hasta meses les toma para dejar ese pecado que tienen bien arraigado, pero por fin se libran del pecado. Y siempre cuando sucede eso, nos damos cuenta que tuvimos ayuda de parte de Dios. Eso es inevitable. Hasta nosotros nos sorprendemos porque, como este muchacho que les decía, nos sorprendemos y decía, ay, mira, hoy ya no lo hice. Y nos ponemos a pensar y nos avergonzamos delante de Dios porque decimos, ay, Señor, tanto tiempo que pude haberme puesto en tus manos y no me daba cuenta que la solución eras tú, porque pues yo no he cambiado, yo no he hecho nada diferente, pero me estoy dando cuenta que ya me libré de ese pecado. ¿Han sentido esa sensación alguna vez de darnos cuenta que pues nomás era que ponernos en las manos de Dios y hacer las cosas que Él pedía? Cuando estamos ahí libres del pecado y de repente, por decirlo de alguna manera, volvemos a caer en ese pecado, de la libertad a la caída, ¿fue súbito? ¿Estaba yo libre y pum, de repente caí? No, ¿sabe qué pasa? Nos empezamos a acercar, empezamos a recordar, empezamos a pensar. Alguien de repente nos puede decir, ¿qué cambiado te ves? Oye, ya no te hemos visto allá. Oye, mira qué pasó contigo. Y entonces empezamos. Y si le hacemos caso a esos pensamientos, empezamos. Y luego vemos, como Eva, ¿verdad? Vio que el fruto era bueno y codiciable. Y entonces empezamos ahí. Y luego ya empezamos inmediato. Y entonces el caer en pecado realmente no es una caída, sino es un desliz. Vamos deslizándonos hacia el pecado. Entonces, número 2, ¿cómo vencer la tentación o cómo evitar la tentación? No proveer para los deseos de la carne. No proveer para los deseos de la carne. Ya sabemos cuáles son los deseos pecaminosos de nuestra carne. Todos lo sabemos, ¿no? Entonces, no proveamos. Todos los muchachos, por ejemplo, en la prepa, o en la secundaria, o ya en la universidad, y luego de repente alguien les invita un cigarro, y ahí están, ¿verdad? La primera fumada, ¿verdad? Tosen y tosen ahí, sienten que les queda, pero bueno, caen en el vicio, y se dan cuenta que tienen que dejarlo. Para dejar el vicio, también, ¿qué tienen que dejar? Pues esas amistades. Porque ahí se pueden hacer fuertes, puede Dios fortalecerlos, sacarlos del vicio, pero si siguen en las mismas amistades, si siguen oliendo el cigarro, si siguen escuchando de que, ay, andaba yo bien nervioso, estaba yo bien, y nomás me fumé un cigarro y, ay, cómo descansé. Y ya están ellos, y el examen, y ven al otro según bien relajado, ¿no? Bien lleno de humo por dentro, ¿no? Pero, entonces, sí, necesito. Entonces, no proveáis para los deseos de la carne. Fíjense, hace años, cuando estaba joven y soltero, una vez hablé con el hermano Chava. Como ustedes saben, pues mi papá no estaba para aconsejarme. Y un día le dije a hermano Chava, oiga, hermano Chava, ¿usted cree que Dios juzgue las cosas que soñamos? Yo ya estaba graduado del instituto, y le dije al hermano Chava, oiga, hermano Chava, ¿usted cree que Dios juzga las cosas que soñamos? Claro, me dijo. ¿Pero por qué? Si yo estoy inconsciente. Sí, pero cuando estabas todo el día pensando, no estabas inconsciente. Ah, bueno. Está bien. ¿Por qué? Porque proveemos para los deseos de la carne.
Muchas veces, es que no me di cuenta, es que lo hice sin querer, es que yo no sabía. No, no es eso. Esos pretextos no caben. ¿Por qué? Porque si estamos proveyendo para los deseos la Biblia dice que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y sabemos que no está hablando de salvación por obras, sino que está hablando acerca de la recompensa que vamos a tener en la vida eterna. No podemos esperar recibir las grandes bendiciones de Dios y un día que estemos en el cielo recibir el galardón si estamos proveyendo para los deseos de la carne. Si seguimos proveyendo para los deseos de la carne solamente segaremos corrupción. Hermano Blas. Creo que de alguna manera uno sabe la debilidad más fuerte que uno tiene sobre cierto pecado. Y yo creo que también una de las maneras de librarse y mantenerse fuera de eso es alejarse y pedir cada día fortaleza. Amén. Sabemos, cada uno sabemos que tenemos una debilidad, pero cierta para algunos puede ser algo que no tiene importancia, pero para otros es algo que sí tiene mucha importancia. Hablando del alcoholismo, hablando de la drogadicción, hablando de mujeres, hablando de cualquier cosa. Para algunos puede ser más fuerte, más difícil, y para otros no. Exacto. Ahora, ayer vi algo que me sorprendió mucho, una nueva estrategia del diablo para enviciar a nuestros jóvenes. Estábamos viendo el partido del América, no es eso lo que vi malo, ¿verdad? Pero qué bueno que perdieron, ¿no? Ahí se nota que no son invencibles. Entonces, pero en el medio tiempo estaban los comerciales, está en la tele comercial. Y luego, entonces sale un fulano allí y alguien con sus amigos y le dicen, ándale, tómate una. Y luego se ve la cámara, se acerca y dice, sí, yo soy de esos de los que no pueden decir que no. Dice, yo siempre tengo que decir así. Por eso luego me pasan lo que me pasa. Y ya pasa una escena donde tiene, no sé qué, como un accidente chusco, y luego pasa otro que está ahí. Bueno, varias cosas, ¿no? Que le pasan por andar de borracho. Y luego entonces dice la marca de cerveza, dice, ahora tenemos una nueva forma de que tú digas siempre sí y que no salgas perjudicado. Nueva cerveza con 0 alcohol. Entonces ahora puedes tomarte todas las que quieras porque ya no tienen alcohol. Pero yo digo, ¿y en dónde se las toman? ¿Bajo qué ambiente? ¿Junto a quiénes? Porque no solamente es el problema de tomar alcohol, sino el ambiente que lo rodea. Porque es precisamente lo que decía hermano Blas. Si ya sabemos de qué pierna cojeamos, ¿verdad? Él lo dijo más bonito, pero si ya sabemos cuál es la tentación que nos aqueja más, o sea, hay que salirnos de ese entorno, hay que salirnos de ese ambiente, hay que alejarnos de eso, porque sí, que chiste tiene. No, papá, mira, imagínate, Jaime, que un día te llegue Salomón con un Six de 00. ¿Qué traes, mocoso? No, papá, 0 alcohol. Ya con estas no me emborracho. ¿No? ¿Verdad que es inaceptable? Es inaceptable. Pero si lo empezamos a pensar, pues es que de veras no tiene alcohol. Y entonces le damos entrada a esos pensamientos, pues al rato hasta Jaime va a llegar. Yo te traje un 12-pack. Sí, vente, mijo. Aquí como padre e hijo vamos a convivir. De veras, parece chusco, pero son cosas que realmente pasan. Cuando empezamos a tolerar, porque el diablo, hermanos, pues más habla el diablo por viejo que por diablo. Entonces, no proveer para los deseos de la carne. Número 3, 1 Corintios 9:27, lo vamos a comparar con la primera frase de Santiago 1:12. ¿Qué dice 1 Corintios 9:27? Ahí está hablando el apóstol Pablo
de correr la carrera legítimamente, porque dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo sea eliminado. Está hablando que él corría legítimamente. Ahora, Santiago 1:12, la primera frase dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Así que número 3, ¿cómo puedo evitar la tentación? Conservar el cuerpo en sujeción. Conservar el cuerpo en sujeción. Le pregunto, hermano, ¿somos libres de hacer lo que nos pegue la gana? Bueno, moralmente y espiritualmente delante de Dios, ¿verdad? Para completar la frase, ¿somos libres de hacer lo que nos pegue la gana? Pero no todo conviene. Entonces, de poder, pues puedo. Pero como creyente, ¿tengo esa libertad? No tengo esa libertad. Dice que no debemos usar esa libertad como ocasión para la carne. Porque una cosa es libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Pues libres del pecado. Entonces hay muchas personas que dicen, yo soy libre, yo puedo hacer lo que quiera, yo puedo ir a donde me plazca. No, señor. Todos estamos sujetos, en primer lugar, a la autoridad de parte de Dios. Ahora, se los dije un poco en las clases pasadas. El hombre casado, escúchenme los hombres casados, el hombre casado está sujeto por la palabra de Dios a la esposa. Ándele. Si no estuvieron en esa clase, vean el YouTube. Pero la mujer casada está sujeta al marido. Es por eso que la Biblia dice ahí, someteos los unos a los otros. Las casadas estén sujetas a su marido como al Señor. Y los maridos amen a su mujer como a sí mismo. Eso nos habla de sometimiento mutuo. Así que yo tengo la libertad de hacer lo que me pegue la gana, de tener los amigos que quiera, de gastarme el dinero que yo mismo gano como sea, y mi esposa no tiene derecho a decirme nada. No, claro que no. Y viceversa, ¿verdad? Ese es un sometimiento correcto en el cristianismo. No somos libres para pecar, hermano. Somos libres del pecado. Entonces, dijimos, la tentación en sí misma no es pecado. Luego, la tentación la debemos evitar. ¿Cómo evito el pecado? Velar y orar, no proveer para los deseos de la carne y conservar el cuerpo en sujeción. Número 3, 1 Tesalonicenses 3:5. ¿No se lo diga a nadie? 1 Tesalonicenses 3:5 dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Ojo, escúchenme, ahora que tenemos celulares y que en todas partes nos pueden mandar un mensaje, recibe usted un mensaje, ¿dónde estás? ¿Qué andas haciendo? No se ofenda. No se ofenda. ¿Dónde estás? ¿Qué andas haciendo? ¿Y qué? ¿Por qué me preguntas? ¿No me tienes confianza? Pues que nos preocupa. Nos preocupamos unos por otros. Ahora, si reaccionamos así, es porque tenemos cola que nos pisen, ¿verdad? El que anda bien, si yo ando bien y recibo una mensaje de mi esposa, ¿dónde estás? ¿Qué andas haciendo? Yo digo, ay, está pensando en mí. Aquí ando, reina, estoy con el pastor echándonos unas cocas, ¿verdad? Pero si estoy en un lugar donde no debo estar y luego mi esposa me dice, ¿dónde estás? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué? ¿Por qué me preguntas? ¿Me estás vigilando? ¿Cierto o no? Nuestra reacción depende muchas veces de qué andamos haciendo.
¿Qué es lo que andamos? Entonces el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses y les dice, por lo cual yo, no pudiendo soportar más. ¿Cómo lo tomaría Tesalonicenses, la iglesia de Tesalónica? Que Pablo dijo, ¿sabes qué? Ya no aguantaba saber cómo estaban. ¿Cómo lo habrán tomado? Como diciendo, ay, gracias a Dios, ¿cuánto se preocupa el apóstol Pablo por nosotros? Ay, otra vez nos está cuidando. Porque depende de a quién se le escribe el mensaje, es la intención. Igual con los muchachos, ¿verdad? Ahí está la mamá. ¿Ya llegaste a la escuela? Ay, ¿por qué me estás vigilando tanto? Oye, mijo, ya son las 9 y no has llegado. Ya estoy aquí a 2 cuadras. Es que esa es la vigilancia, es una vigilancia correcta. Tenemos preocupación. Y el que anda haciendo lo bueno no se enoja por esas cosas. Es el que anda haciendo lo malo el que se enoja. El que quiere tener libertad para darle ocasión a la carne. Entonces, letra A, Dios nos ha provisto la manera de vencer la tentación cuando se presente. Porque dijimos, primero, la tentación en sí misma no es pecado. Luego dijimos, la tentación se debe evitar. Pero ¿qué sucede cuando ya hice todo, pero de repente me encuentro enfrente de la tentación? ¿Qué hago? Bueno, Dios nos provee la manera de cómo vencer la tentación. Santiago 4:7. Ahí está el 1 y el 2. Número 1, someterse a Dios. Y número 2, resistir al diablo. O sea, ¿verdad? Decía el hermano Enrique, el que era prefecto de nosotros en el instituto. Hay personas que vienen a la iglesia, escuchan la predicación, Dios les habla, toman decisiones, dice, y luego salen a la calle y en cuanto salen por la puerta, pecado, ¿dónde estás, pecado? Hay gente que parece que anda haciendo eso. Hay gente que anda buscando la tentación. Aquí dice, someteos pues a Dios y luego resistid. Sí, cierto, es tentación. Díganme, ¿por qué algo es una tentación? Porque nos gusta, ¿verdad? Yo no levanten la mano, pero yo les pudiera preguntar, ¿a cuánto les gusta el pecado? Y entonces todos tendríamos que levantar la mano. ¿Cierto o no? Y no los estoy juzgando, para que ya me está juzgando, pastor. No, pecadores somos, salvos por la gracia de Dios. Pero a esta carne que está viciada conforme a los deseos engañosos, a esta carne le gusta el pecado. Por eso es tentación, porque nos gusta. Entonces, someteos a Dios y luego resistid al diablo. Resiste. Luego, número 3, Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahí está. Si vivimos por la carne, moriréis. Si vivimos por el Espíritu, pues viviréis. Colosenses 3:5. Ahí está. Entonces en esos 2 versículos dice haced morir. Así que número 3, hacer morir las obras de la carne. Hacer morir las obras de la carne. Número 4, Efesios 6, 11 al 18, no lo vamos a leer, es bastante largo, pero ya lo conocemos, ¿no? Es usar la armadura de Dios. Usar la armadura de Dios. Y ahí nos va describiendo la armadura de Dios, y al final de esa porción dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Quiere decir que nunca debemos dejar nuestra firmeza. Romanos 8:28. Número 4, Romanos 8:28. Este es un pasaje que es muy mal interpretado por la mayoría de la gente. Dice, o la mayoría de los cristianos, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien.
Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo dice que a todos los creyentes todo lo que nos pasa nos ayuda bien. A todos los creyentes todo lo que nos pasa nos ayuda bien. ¿Ha conocido usted a un creyente que le pasó algo malo y se enojó con Dios y se fue de la iglesia? ¿Eso malo que le pasó le ayudó a bien? No. ¿Dónde está la falla? En nuestra lectura. Dice ahí, y sabemos que a los que aman a Dios. Ahí está, pastor, ¿somos los cristianos? No, señor. Porque hay cristianos que no aman a Dios. ¿Cómo sabe, pastor, que el Señor Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos? Entonces, ¿quiere decir que hay cristianos, gente salva, que no ama a Dios? Sí, hay gente así, hermano. Digo, es bien feo decirlo. Y que no estemos algún día uno de nosotros en esa situación. Pero la verdad es que así es. Aquí dice la Biblia, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, fíjese, a su propósito son llamados. Entonces, cada uno de nosotros somos llamados principalmente ¿a qué? Después de ser salvos, ¿cuál no es nuestro primer llamamiento? Para todos. Ese es el primer mandamiento. Pero ¿cuál es el primer llamamiento? Para todos. No. Santidad, hermanos. El primer llamamiento del creyente es un llamamiento a la santidad. El primer mandamiento es amarás a Dios con todo tu corazón. Ese es el primer mandamiento. Pero cuando Dios habla de llamar, nos llama a la santidad por sobre todas las cosas. Entonces, a los que aman a Dios, los que andan en santidad, ahí sí podemos decir, todas las cosas les ayudan a bien. Cambio la pregunta, ¿usted ha conocido a algún creyente que le pasa algo malo y que eso lo trae a mayor consagración? ¿Sí ha conocido a alguien así? Yo sí he conocido a alguien así. Yo sí he conocido gente así, gente que es cristiana y que pasa algo difícil en su vida, una pérdida de una persona, una enfermedad grave, un accidente, alguna situación terrible, y después de pasar ese trago amargo, sirven más a Dios, se entregan más a Dios, están más cerca del Señor, dan testimonio de la fidelidad del Señor. Y yo mismo he dicho, wow, ¿cómo puede este hermano tener esa fortaleza? ¿De dónde le vino esa fortaleza? Esa fortaleza le vino de parte de Dios, porque antes de llegar a ese problema, era una persona que amaba a Dios y que estaba procurando vivir en santidad. ¿Era perfecto? No, pero estaba procurando vivir en santidad. Así que queremos vencer la tentación, entonces debemos amar a Dios. Ahora, letra A, cuando vencemos la tentación, hay beneficios. Ahora, no supe cómo escribirlo de otra manera. Espero que no me malinterprete. Yo no digo, mira, si eres tentado, de lujo porque vas a tener un beneficio. No. Ya dijimos que hay que evitar la tentación. Pero ya cuando viene la tentación y la tenemos enfrente, entonces si yo venzo la tentación, tengo beneficios. Aquí puse por lo menos 3. Número 1, Santiago 1:12. Entonces, número 1, el que soporta las tentaciones, que soporta la tentación, recibe un galardón. Mire qué tan importante es vencer las tentaciones, hermano. ¿Cuántos galardones existen? ¿Cuántos galardones podemos ganar en el cielo? Lo hemos enseñado varias veces. ¿Cuántos galardones hay? 5. Y esos galardones se llaman coronas. En el cielo,
vamos a recibir 5 máximo. Hay 5 galardones para el creyente y uno de ellos está destinado específicamente para aquel que soporta la tentación. Quiere decir que la tentación es algo difícil de soportar. Es un problema grave para el creyente. Pero la Biblia dice que si soporto la tentación, entonces vaya a tener un galardón. Tampoco es de que pues voy a ser tentado muchas veces para ganarme ese galardón. Porque perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, ¿ok? Sí, hermana. Resistirlo, como dijimos acá atrás, hermana. Resistirlo. Soportar, esta palabra soportar tiene el sentido de una batalla, de una pelea donde estamos siendo atacados. Soporta, aguanta, quédate ahí firme, porque en este pasaje, en un momento el enemigo se va a cansar y se va a retirar. Entonces soportaste, quiere decir, te quedaste firme. Ya con los pasajes que leímos anterior, pues ya estamos sabiendo de que estamos hablando de vencer, ¿verdad? Vencer la tentación. Luego número 2, Santiago 1, 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Muy bien, la prueba de nuestra fe no está hablando de tentación, ¿sí? La prueba de nuestra fe no está hablando de tentación. Pero el versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y creo que esa palabra diversas pruebas nos permite añadir aquí también el asunto de las tentaciones. Entonces, si yo hago correctamente, número 2, producen paciencia. Si yo soporto la tentación, eso me va a producir paciencia. Quiere decir, voy a seguir esperando con calma hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, con paciencia. Número 3, 2 Corintios 12, 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Muy bien, cuando dice me gloriaré de mis debilidades, no está diciendo voy a presumir mis debilidades. Me gloriaré significa saldré victorioso por encima de mis debilidades. Entonces, número 3, nos hacen depender de la gracia de Dios. Entonces, cuando vencemos la tentación, 1, recibimos galardón. 2, eso nos produce paciencia. ¿Qué quiere decir eso? Que volvemos al estado de reposo y tranquilidad para poder esperar y ya no estamos en ese lucha, en esa batalla, en ese infierno que se puede convertir el estar en el pecado. No, volvemos al estado de relajación y podemos ahora tener más paciencia, más ánimo, más fuerza para poder seguir avanzando y esperando la venida de nuestro Señor. Y número 3, nos hacen depender de la gracia de Dios. Como les decía hace rato, nos damos cuenta cuando vencemos la tentación que, ¿saben qué? No fui yo, fue la gracia de Dios en mi vida. Y eso me ayuda a depender cada día más de, ay Señor, no me dejes de tu mano, porque no quiero volver a caer en el mugrero del pecado. No me dejes de tu mano, porque ahí ya me andaba acercando otra vez, pero sosténme fuerte, porque no quiero volver a caer en el pecado. Eso nos ayuda a mantenernos en la gracia de Dios. Y conclusión, la tentación puede ser para unos causa de tropiezo, mientras que para otros una oportunidad para darle la gloria y el honor a Dios. Decidamos hoy no buscar la tentación y cuando llegue esta, pues no caigamos en ella. ¿Sí? Eso es lo mejor que debemos hacer. Puestos de pie y vamos a orar. Muy bien, puestos de pie, hermanos, vamos a orar, por favor. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por la advertencia siempre que encontramos en ella. Ayúdanos a poner en práctica la enseñanza
Y Señor, no hay nadie aquí que pueda decir que está exento de ser tentado, pero todos podemos esforzarnos para no caer en la tentación, no ceder a ella y vencerla. Y Señor, ayúdanos en tu gracia, danos, Señor, siempre tu palabra y tu Espíritu Santo que nos redarguya, que nos enseñe. Gracias, Señor, por hablarnos, por retarnos, y gracias una vez más por el buen día que hemos pasado aquí en tu casa. En el nombre precioso de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermano, tome asiento. Gracias.